Hola muchachos, vamos a la cápsula grabada de los que nos quedó pendiente la semana pasada. Vamos a hablar hoy de los fascismos, ¿ya? Les voy a compartir pantalla para mostrarles el PPT que les preparé, ¿ya? Para que después ustedes puedan realizar una guía de comprensión lectora de un análisis sobre un texto de Mussolini, ¿ya? El objetivo de la clase, chiquillo, es un poco identificar los rasgos de régimen totalitario que hay en las estructuras fascistas, comprender también cuáles son los antecedentes de por qué se producen y cuáles son las características que tienen, ya un poco también conectando esto con la clase anterior. Acá tenemos un esquema ya sobre los regímenes fascistas. Acuérdense que surgen en la década de 1920, en Italia principalmente, producto de las consecuencias económicas y sociales que deja la guerra mundial, la primera, en Europa, pero principalmente la situación de los italianos, ya quienes tienen que enfrentar eh, con gran dificultad la crisis económica de 1921. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las causas propias del contexto en cual surge? En Italia, como les dije, con la crisis económica del 21 y en Alemania con los efectos de la Gran Depresión y los castigos que le imponen en París los triunfadores de la Primera Guerra Mundial a los alemanes. Primero, la existencia de un Estado liberal débil e inestable en ambos países, un descontento de la población por la situación económica y política que atraviesan, la aparición de poderosos movimientos proletarios, ya que han seguido un poco el ejemplo de lo que es el totalitarismo soviético, y que son considerados una amenaza para el orden político y social por parte de estos grupos de ultraderecha, y el surgimiento de los sentimientos nacionalistas contra las decisiones que se adoptaron en Versalles. ¿Ok? Como por ejemplo pérdidas territoriales, indemnizaciones económicas, castigos de guerra, entre otras cosas. Estos fascismos, a su vez, tienen características que nosotros ya lo hablamos en la clase anterior, pero que ahora los volvemos a recordar. Primero, un sistema de partido único, ya el Estado es el partido es el Estado, el partido le da el peso y el componente ideológico para el sustento de este régimen fascista. Movilización de masa a través de mitines, desfiles, a través de la publicidad, la propaganda, como me corrigió el otro día Luguito, que estaba en lo correcto, ya todos estos elementos que hacen generar una suma, una adición a esta ideología que además es impuesta. El culto al líder carismático, nosotros usamos el concepto de líder mesiánico, populista, nacionalista. El respaldo en las clases medias es un factor re importante. Capacitación y militarización de los jóvenes. Y la exaltación de la violencia y la guerra, ya a través del discurso del expansionismo y la recuperación territorial. De hecho, cuando hablemos de la Alemania nazi, vamos a hablar de un concepto que Hitler desarrolla para justificar las extensiones previas a la invasión sobre Polonia, que dan origen a la Segunda Guerra Mundial, que es la ocupación del espacio vital. ¿Ya? Ahora, causas y circunstancias que propician el ascenso del fascismo. Las vamos a analizar dentro de análisis de dos autores, ¿ya? Primero, vamos a hablar de las causas económicas. La Primera Guerra Mundial, muchos excombatientes desmovilizados mantienen una profunda ideología nacionalista y que son proclives a estos movimientos ultra, sobre todo de reivindicación, para el caso de Italia y para el caso de Alemania, por el resultado que tuvo la Primera Guerra Mundial, ¿ya? También está el ejemplo de lo que es la Revolución Rusa, los efectos de la crisis económica, aquí ponemos la crisis de la Gran Depresión, y la pérdida o la crisis de los sistemas industriales y de producción. Y también tenemos causas de tipo ideológico o culturales, como tiene que ver con esta idea de la existencia de los espacios vitales, como yo les mencioné anteriormente, y este tema de los nacionalismos. Ahora, ¿qué características tiene el fascismo? ¿Ya? También estas características las vimos en la clase pasada. Primero, la idea de suponer, ya esta idea de la voluntad intrínseca de la acción como una muestra de vitalidad y de juventud, que muchas de las acciones que se van a implementar son irracionales, ¿ya? Y que todo lo vale por tratar de revertir la situación de crisis en la cual se está viviendo, ¿ya? Y eso me permite de alguna u otra manera también justificar el uso de la violencia. Segundo, el tema de la jerarquía, desigualdad entre los individuos. Acuérdense que se van rompiendo todos los paradigmas del liberalismo. Este concepto de la igualdad entre la justicia, la estructura, la democracia, la soberanía popular,
ya todo lo que racionalmente pudiese parecer como el gran paradigma conformado en el año anterior, o sea, en el siglo anterior, comienzan a destruirse acá. ¿Ya? El tema de tratar de tener una ideología que lo abarque todo, ¿ya? Este es el carácter, por eso de ahí el nombre del totalitarismo, ¿ya? La idea de expansión territorial, que está acá, y también el anticapitalismo y antiliberalismo a través de una estructura bastante demagógica. ¿Ya? ¿Cuál es una característica propia del fascismo italiano? El sindicalismo revolucionario, que destaca en el espíritu revolucionario y violento del marxismo, como lo hizo Sorel en las reflexiones sobre la violencia. ¿Ya? Supuestamente el fascismo surge precisamente por este sindicalismo revolucionario contrario que estaba teniendo importante presencia en Italia y que además esa presencia no solamente era discursiva, sino que también se estaba traduciendo en los triunfos y el avance electoral. ¿Ya? Y propias del nazismo, la tradición antisemita, ya esta idea de la raza perfecta, la dimensión sociológica, el sentimiento de superioridad, sentimiento de comunidad con tu raza, sentimiento de seguridad por las manifestaciones de fuerza, y crear un enemigo al común al que acusar de las desgracias. ¿Ya? Y eso además justifica la expansión territorial. Una dimensión religiosa, ¿ya? Una religión dentro de la misma estructura de ideología racista. Una dimensión científica que tiene que ver con la misma explicación, ya como un neodarwinismo, esta lógica de que los que sobreviven son los más fuertes, y una dimensión filosófica que tiene que ver con romper con esta desigualdad de las razas. Ya, detengámonos en el fascismo italiano. Ya, ahí está la imagen del líder, ya, Mussolini, ¿ok? Y principalmente entender cuál es la crisis italiana posguerra. ¿Ya? Todos estamos claros en la situación que vivió Italia en la Primera Guerra Mundial, con un cambio radical en 1915, su retiro, la neutralidad, a pesar de haber partido en lo que se denominaba la Triple Alianza junto a los alemanes y austrohúngaros. ¿Ya? Producto de la situación en la cual queda Italia, una vez terminada la Primera Guerra Mundial, es que enfrenta profundos problemas económicos por el tema de no percibir los reparos de guerra que se estaban imponiendo a Alemania, y eso se transforma en un importante movimiento obrero, inflación, que además hace crecer las fuerzas políticas revolucionarias de izquierda e incluso ciertos grupos anarquistas que comienzan a tener presencia en Italia. Y obviamente que eso le daba cierta debilidad a lo que se pensaba dentro del régimen democrático. Por eso que se comienzan a crear grupos armados de ultraderecha, como los fachos de combate, los denominados camisa negra, que van a conformar el Partido Nacional Fascista, que en 1922 va a realizar una importante marcha sobre Roma para mostrar el poder que tienen y le va a permitir el ascenso de su líder al poder. ¿Ya? Primero invitado a formar parte del gobierno y posteriormente a hacerse cargo de ese gobierno. ¿Ya? ¿Cómo es la organización del Estado fascista? Dictadura de un partido único, cierra el Parlamento, pero con limitaciones. Se mantiene la monarquía y se crea el Gran Consejo Fascista que comienza a funcionar desde 1928. Ya se crea un Estado corporativo en materia económica, lo mismo que va a hacer Hitler, como un camino distinto a lo que es el capitalismo clásico que se venía experimentando desde el siglo XIX. Primero, se intenta con este liberalismo económico sin éxito y luego se cae. ¿Ya? Se cierra el contencioso con la Iglesia en 1929, lo que se denomina el Pacto Letrán, y obviamente que se declara el pacto expansionista unos años antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. El nazismo alemán corre una suerte distinta desde el punto de vista ideológico, pero en un contexto contrario. Primero, porque Alemania es quien sufre los reparos de guerra impuestos después del Tratado de Versalles. ¿Ya? Por tanto, ahí hay un elemento de insatisfacción y también un sentido de revancha por parte de los alemanes frente a lo que ellos acusan que el resto de los países europeos se ha confabulado para la desgracia de los españoles, perdón, de los alemanes. ¿Ya? Obviamente que la República de Weimar, que está gobernando Alemania después de después de la Primera Guerra Mundial, está en crisis
ya principalmente la crisis económica, y también eso ha generado un importante ascenso electoral de los sectores de izquierda, ¿ya? Pero lo que gatilla mayoritariamente el ascenso de los líderes del movimiento nazi al poder tiene que ver con los efectos que genera la Gran Depresión en Alemania en 1929, lo que permite que en 1933 Hitler llegue al poder y organice este Estado nacionalista. ¿Por qué se caracteriza este Estado nacionalista? Primero por la represión a la oposición, ilegalizando los partidos políticos contrarios, ¿ya? Le da plenos poderes a los funcionarios del gobierno y del Partido Nacional Socialista, y se exalta la figura del emperador Führer, ¿ya? Represión violenta dentro del partido, lo cual hace perseguir a los enemigos, principalmente, aquellos que tienen alguna crítica sobre este planteamiento y proyecto ideológico. Hay una represión también violenta contra los judíos, ya con la ley de Nuremberg del 35 y la famosa Noche de los Cristales Rotos del año 38, donde se justifica que los alemanes tienen el derecho de tomar todas las propiedades privadas que tienen los judíos. Por eso se llama la Noche de los Cristales Rotos, porque los alemanes salen en el fondo a quebrar los vidrios de la casa de los judíos y de las fábricas de los judíos, ¿ya? Ahora, la justificación máxima que está es porque el poder económico de los alemanes estaba en manos de judíos principalmente, y eran los alemanes que en Alemania trabajaban para empresas de judíos, ¿ya? Desarrollo de una producción armamentística y la construcción de una infraestructura para enfrentar una Segunda Guerra Mundial, bajo el ideal de la consecución del espacio vital. Por eso que previo a la Segunda Guerra Mundial, los alemanes inician importantes movimientos territoriales sobre Austria, ¿ya? Y otros puntos antes de la invasión sobre Polonia. De hecho, los ingleses bombardeaban, o sea, no bombardeaban, sino que volaban las ciudades alemanas y tiraban panfletos y le advertían a la gente, que estaba muy motivada con este revanchismo alemán, de que ellos no estaban en condiciones de enfrentar una Segunda Guerra Mundial y que lo más probable es que les pasara lo mismo que en la primera, ¿ya? Aquí está el tema de la política exterior expansionista, esta idea de recuperar el espacio vital y volver a tener los territorios del gran imperio alemán que había existido hasta antes de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y además también de expandir la ideología, ¿ya? No considere dentro de estos regímenes totalitarios de corte fascista, porque no es un régimen totalitario, lo que es la guerra civil y el periodo de gobierno de Franco en España. Pero sí les recomiendo, chiquillos, que para acercarse al tema de la guerra civil española vean una película que es maravillosa, que se llama La lengua de las mariposas, ¿ya? Una película un poco lenta, sin arte, pero tiene un simbolismo importante para entender el proceso de lo que allí ocurre. Ya, explicado estas características y estos contextos en cómo surge el régimen fascista en Europa, principalmente en Italia y España, es que pueden entrar ustedes entonces ahora a hacer la actividad de comprensión lectora que les dejé. Espero que haya sido claro y nos vemos en una siguiente cápsula grabada. Chao, chicos.